diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nadie impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Es Dios, es quien resucitó. A danzar, a dar un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a He aquí una generación que no tiene miedo de mostrar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical, y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebren con júbilo y danza, alza tu manos arriba, bien arriba su horno, que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Es Dios, es quien resucitó.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén.
con su gracia hasta mi generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida a todas las personas que están sintonizadas por este canal, Casa Roca Tunja, YouTube y Facebook. Una bienvenida para todos. Venimos nuevamente con una serie del verbo que utilizó el pastor Darío en la directriz y el derrotero que nos dio para este año 2021, que es visión en acción. Y el primer verbo que él utiliza es prender. Significa que para poder prender una vida espiritual es necesario tener una relación con Dios, es necesario tener un encuentro con Dios, porque el único que puede transformar la vida del hombre es Dios. Por eso se hace primordial tener un encuentro con Dios. ¿Has tenido un encuentro con Dios en donde ese encuentro ha sido definitivo en tu vida? ¿Le has abierto las puertas de tu corazón al Señor? Dame tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Vamos para un texto bíblico que está en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dice: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar.
Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre de mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia quiero darte gracias por esta mañana y oro verdaderamente para que todos los seres humanos tengan un encuentro con Dios y haya esa conciencia de tener ese encuentro con Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy tocamos un tema tan tremendo que es el que se prenda una vida espiritual, el que Dios toque y transforme una vida. Señor, delante de tu presencia oro para que todos los oyentes, todos los que hoy nos están viendo, puedan tener un encuentro personal con Dios. Señor, lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra e ilumina el corazón, e ilumina los ojos del entendimiento, e ilumina los ojos espirituales para poder entender y comprender tu palabra. Señor, delante de tu presencia, llénanos con tu Santo Espíritu. Y en tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Para aprender una relación con Dios, es imprescindible tener una relación con Jesús. Aquí venimos una parte importantísima dentro del título. Significa que si tú quieres conocer a Dios, la única forma de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por eso es imprescindible, y Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el título es: para aprender una relación con Dios es imprescindible tener una relación con Jesús. ¿Tienes una relación con Jesús? En nuestro caminar por este mundo ha habido encuentros que hemos tenido con muchas personas que nos han afectado. Yo creo que la primera ser humano con el cual nos encontramos es con nuestra madre, y es ese encuentro con la madre que todos los seres humanos experimentamos al nacer, que nos colocan en el pecho de nuestra madre y verdaderamente encontramos allí un refugio. Lo mismo la relación con el Padre. El Padre también juega un papel vital dentro de la relación humana y dentro de la institución divina que Dios estableció, que es la familia. Sin embargo, el hombre conocerá a plenitud cómo puede ser transformada su vida hasta que tenga un encuentro personal con Jesús. ¿Qué significa? Puede ser que tú hayas tenido muchos encuentros con muchas personas que hayan transformado o hayan incidido en tu vida, pero verdaderamente tu vida espiritual se prende cuando verdaderamente tienes un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Será hasta que le escuche. ¿A quién? A Jesús. Será hasta que le obedezca. ¿A quién? A Jesús. Será hasta que sigas a Jesús que entenderás cuál es el propósito para tu vida. Solo hasta que tengas un encuentro con el Dios Todopoderoso es que podrás ser transformado completamente por Cristo. En el día de hoy quisiéramos que analizáramos este texto bíblico que está en Lucas 5 del 1 al 11. Allí encontramos a un hombre común y corriente que tuvo un encuentro transformador con Cristo. Estaremos viendo el maravilloso encuentro entre Jesús y el hasta este momento Simón, el que después sería llamado Pedro. Quiero que miremos un contexto de todo lo que Cristo está haciendo, porque es importante mirar todo el contexto histórico y de todo lo que está sucediendo en este momento en Galilea.
Un primer punto que quiero analizarlo rápidamente. Algunos sucesos muy significativos habían pasado en el apenas naciente ministerio de Jesús. Después de la tentación en el desierto, donde fue victorioso ante las mentiras de Satanás, Jesús inicia su ministerio en la zona de Galilea. Eso lo registra en Lucas, capítulo 4, versículo 14. Según notamos, era glorificado por todos los que lo oían. Lucas 4:15. Segundo, sin embargo, al moverse a su ciudad natal, después de predicarles y además hacerles ver su corazón malvado, el cual rechazaría su mensaje, lo tomaron de la sinagoga con la intención de matarle. Eso está registrado en Lucas 4, 29 al 30. Pero por una maniobra de Jesús no pudieron cumplir su deseo. Un tercer punto que quiero que analicemos rápidamente. Después notamos que Jesús comienza a tener una serie de encuentros personales que cambiarían la vida de las personas que le tuvieron enfrente. Cuarto, primeramente un hombre con un espíritu inmundo dentro de una sinagoga, lo registra la palabra en Lucas 4:33, es milagrosamente liberado como resultado. Todos los presentes estaban maravillados, Lucas 4:36, y maravillados de la autoridad de su palabra, por ende su fama se difundía por toda Galilea, Lucas 4:37. Quinto, después de este suceso, tiene otro encuentro personal con la suegra de Pedro, la cual estaba postrada con fiebre. Se nota por la actitud de súplica o de petición de las personas que la atendían. Lucas 4:38 lo registra, que la fiebre era tan fuerte que le podía costar la vida. Sexto punto, resultado de este encuentro, una mujer que no podía hacer nada a su favor, se levanta y comienza a servirle inmediatamente. Séptimo, después leemos que Jesús sanaba a multitudes y liberaba a muchos de demonios. Lucas 4 del 40 al 41. Pero también notamos que Jesús reconoce al ver que muchos le buscaban para que lo sanara, que su misión era predicar el evangelio del reino de Dios. Lucas 4:43. Y Jesús se daba esta tarea, denotando en su actitud una vida de obediencia al Padre, una vida con propósito. Sin duda, el inicio del ministerio de Jesús marchaba de un paso no imaginado por nadie en aquella localidad. Su fama se difundía grandemente. Es en medio de estos eventos en el cual se da uno de los encuentros más dramáticos que pueden pasar en la vida de un hombre. Un encuentro que transformaría para siempre la vida de Simón Pedro. Un encuentro maravilloso, un encuentro único, un encuentro transformador con Jesús. Y vamos a entrar en materia y vamos a mirar el primer tópico. Un encuentro que cambió su percepción de Jesús. Y vamos a mirar un punto A dentro de este primer tópico. El cambiar la percepción de Jesús. Ese encuentro que Jesús va a tener con Pedro y de Pedro con Jesús nos lleva a un punto para analizarlo. Pedro lo va a reconocer como maestro. Ninguno de nosotros podría imaginar lo que estaba a punto de pasar en la vida de Pedro. Mientras Jesús continuaba predicando la palabra de Dios, su palabra, vemos que llegaba a Capernaum, lugar donde vivía Pedro. En Lucas capítulo 1 notamos el espectáculo que se vivía. Una turba de personas seguía al Señor, le apretaban, le agolpaban sobre él, querían estar junto a él, experimentar sanidad física y además la sanidad en el alma. Dice este mismo verso que le buscaban para oír la palabra de Dios. Esas personas tenían una gran necesidad espiritual y Jesús estaba dispuesto a dársela. Iglesia, ¿cuánto desearíamos ver eso en nuestros tiempos? Que la gente se lanzara en búsqueda de escuchar la palabra de Dios. No lo vemos ni siquiera en nuestras iglesias. Pero allí estaba ese gran espectáculo, todos le seguían. Pero muy cerca había un grupo de hombres que no se interesaron en nada de lo que estaba pasando. Eran apáticos a la algarabía, aun cuando pudieron haber escuchado qué
qué es lo que este hombre había estado haciendo en toda Galilea. Pero no hay ninguna reacción. Esa actitud era de cierta forma entendible. Ellos acababan de llegar del mar, en Lucas 5:2, y habían pasado una noche trabajando, estaban agotados. Y lo peor de todo era que no habían pescado absolutamente nada. Entonces estaba como frustrado. Cuando uno tiene un negocio y no salió el negocio, cuando a uno le va mal, pues prácticamente le va mal y no le han salido las cosas como uno ha pensado. En Lucas 5:5 lo registra. Estaban lavando sus redes, Lucas 5:2, y posiblemente lo único que deseaban era volver a casa, descansar y buscar cómo suplir el sustento ese día para sus familias. Pero es a uno de este grupo especial que Jesús se dirige, a Simón, el que posteriormente le llamarán Pedro. Notamos que la actitud de Pedro hacia Jesús no era muy buena, pues Jesús, para poder lograr que le ayudara, según leemos, tiene que pedirle a Pedro que acceda en Lucas 5:3. Es importante ver que Jesús le estaba pidiendo, solicitando a Pedro que le ayude, pues este es el dueño de una de las dos barcas. El escritor Lucas usa el mismo verbo que había usado al narrar la actitud de las personas que pidieron que sanara a su suegra. Note sus palabras: la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le pidieron por ella, Lucas 4:38. Este es el mismo verbo en el original. Sin duda Cristo le estaba pidiendo que accediera a su petición. Acá notamos que Jesús no impone sobre nadie sus deseos, sino que espera que voluntariamente accedamos a sus peticiones. Por eso dice la palabra que Él toca la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Dios nunca va a forzar la puerta. Él va a esperar hasta que tú voluntariamente la abras. Pedro reacciona y entra en la barca con Jesús. Ahora algo iba a cambiar en la vida del futuro apóstol. Allí estaba junto a aquel hombre que no conocía. Lo tenía a un lado mientras dictaba a las multitudes las enseñanzas más maravillosas que el hombre pudiera escuchar en la tierra. Lo registra Lucas 5:3. Pedro pudo escuchar el mensaje, notó la fortaleza y la convicción del mismo. Y lo único que pudo entender es que aquel hombre era diferente a los demás. Iglesia, es que ante las enseñanzas del maestro, el hombre no es el mismo. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como lo registra la palabra en Hebreos 4:12. Al haber terminado su discurso, Jesús ya no le ruega o no le pide, va directamente a Pedro y le pide que haga algo que era ridículo por lo que había pasado en la noche anterior. Había que remar mar adentro y echar las redes. ¿Haría usted semejante acción teniendo como referencia una pesca fallida? Y de por sí que estaban cansados y agotados. Hay veces que uno está agotado, hay veces Dios le pide a uno una hora más de oración, un tiempo más de creerle a Dios, de no desfallecer. ¿Has desfallecido? Hay momentos que te estás agotado y que verdaderamente no das, como dicen, ni un ápice, ni un segundo más. Y Dios le dice, no desfallezcas, persevera hasta el fin. Y Jesús le pide a Pedro, nuevamente lleva la barca a aguas más profundas y echa las redes. Sin embargo, el corazón de Pedro había sido transformado. Él tenía ahora una perspectiva diferente de Jesús. Es por eso que cuando Jesús le da la orden, Pedro le reconoce ahora como maestro. La percepción de Pedro sobre Jesús no era la misma. Pedro estaba reconociendo que él era un hombre con sabiduría y que a pesar del fracaso anterior en la pesca, él iba a obedecer. Es que Dios es Dios y la autoridad con la que hablaba Jesús es del mismísimo Dios. 100% hombre y 100% divino. Iglesia, esto nos dice algo importante en nuestro caminar con Jesús. Entre más cerca estemos de Jesús, más seremos transformados por sus enseñanzas. Entre más cerca estemos de Él, más confianza le tendremos. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿O qué tan lejos estás de Jesús? Entro al punto B.
Uno de los grandes puntos que queremos ver en esta área es, ¿qué llevó a Pedro a obedecer su palabra? ¿Qué lo llevó a obedecer cuando Jesús le dijo, lleva la barca a aguas más profundas y echa las redes? Cuando estaban agotados y cansados, aunque Pedro lo reconoció como maestro. Pedro le había reconocido como maestro. De cierta forma estaba aceptando que él podría o quería ser su discípulo. Lucas 5:5. Sin embargo, la prueba de que Pedro creía que aquel hombre era un maestro creíble estaba a prueba. Jesús le llamó a hacer lo imposible. Vemos que Pedro le explicó lo que la noche anterior había pasado, pero no notamos que él se oponga, que le ponga excusas. Pedro no le dice, maestro, tú estás loco, anoche no pescamos nada. Maestro, estoy cansado para obedecerte. Maestro, tú no sabes lo que dices. Pedro contesta con las palabras, maestro, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro había aprendido la lección y estaba listo para ponerla en práctica. Su obediencia lo llevaría a ver uno de los milagros más impresionantes de Jesús, una pesca maravillosa. Pero para que aquello sucediera se necesitaba de su obediencia. Dios demanda de ti la obediencia, porque cuando tú le obedeces, le crees y lo adoras. Esto me hace pensar en nuestra actitud ante su palabra. ¿Cuál es la actitud ante la palabra de Dios? Muchas veces cuestionamos lo que Jesús nos dice. Hay veces no creemos lo que Dios dice en su palabra, hay veces no le creemos. Es como hay veces algunas mujeres me han dicho, no, yo que me voy a sujetar a un hombre. No, yo que voy a sujetarme, no. Actualmente eso podrá decirlo la palabra, pero yo no le creo. Muchas veces cuestionamos lo que Jesús nos dice. Muchas veces cuestionamos que tenemos que perdonar a alguien, que lo perdone Dios. Pero yo no, yo soy un hombre, no tengo por qué perdonarte. Que te perdone Dios. Cuestionamos lo que Dios dice. Ponga la otra mejilla. Bendiga cuando te maldigan. Haz el bien y no devuelvas al mal con el mal, sino con el bien. Todo lo que Dios nos dice. Le ponemos mil excusas. Hay veces Dios nos pide, bueno, vamos a hacer, no, y uno pone excusas. Uno le pone excusas para ir a la iglesia, uno pone excusas para escuchar la palabra, uno le pone excusas para alabar y adorar a Dios, uno le pone excusas para servirle al Señor. Tú le estás sirviendo al Señor. Le reclamamos que Él no sabe lo que dice, ni lo que nos pide. Le reclamamos, renegamos y por último le desobedecemos. Sin embargo, se nos olvida que no solamente la obediencia a su palabra hará posible que recibamos las bendiciones, recibamos los milagros, recibamos los resultados más maravillosos que Él tiene para aquellos que le obedecen. La llave de la bendición es la obediencia, nos lo enseñaba el pastor Darío. La llave de la bendición es la obediencia. ¿Qué tan dispuesto he estado a obedecerle a Dios siempre? No seguirlo por un tiempito, porque cuando tenemos problemas o dificultades nos sometemos a Dios, pero después nos rebelamos ante su palabra y a su verdad. Hay que perseverar hasta el fin. Sin duda, solo hasta que obedezcamos su palabra podremos experimentar quién es Él y cuán poderoso es en obras, pero solo hasta que obedezcamos su palabra. Pedro había sido transformado en la percepción que tenía de Jesús. Hasta aquí Jesús era un digno maestro a quien podía obedecer. Pero Jesús no estaba interesado en que solamente le reconozca como maestro. Él quiere transformar por completo su vida para que conozca quién es verdaderamente Él. Y verdaderamente necesitamos tener un encuentro con Jesús y conocerlo. Porque el que conozca al Hijo, conoce al Padre, y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso el único camino para llegar al Padre se llama Jesús. Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entro al segundo tópico. Un encuentro que cambió su relación con Jesús. Lo registra Lucas capítulo 5 del 7 al 9 cuando dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron
y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Quiero mirar un punto A de este segundo tópico. ¿Qué llevó a Pedro a reconocerlo ya no como maestro, sino reconoce a Jesús como el Señor? Y cuando uno reconoce al Señor como Señor, eso fue lo que le dijo Tomás. Cuando Tomás no creía, ese discípulo de Jesús también que no creía, era el preguntón, era el analítico, era el que siempre estaba cuestionando, no, ya hasta que yo no le vea, yo no le introduzca el dedo en los orificios de sus brazos, de su muñeca o de la mano, hasta que no le introduzca mis dedos y mi mano en toda la abertura que le habían hecho cerca de las costillas, aquí él comenzó a descostillar después de la muerte de Jesucristo, yo no creo. Cuando Jesús se le presenta y le dice: ven, Tomás, introduce tus dedos en mis orificios, introduce tu mano en mi costado. Dicen que ahí en ese momento Tomás cayó de rodillas y reconoció a Jesús como su Señor y dijo estas palabras: Señor mío y Dios mío. Reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Dios. ¿Cuándo vas a reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida? Como el Dios, el único Dios. ¿Cuándo lo vas a reconocer? Porque cuando uno reconoce a su Señor, está dispuesto a obedecerlo. Entonces la gran pregunta acá en el punto A de este segundo tópico: ¿qué llevó al apóstol Pedro a reconocerlo como Señor? En ese momento no era apóstol y tampoco se le llamaba Pedro, era Simón. Al reaccionar de la forma que todos deberíamos hacerlo ante las palabras de Jesús, Pedro y los que están en la barca experimentan un milagro asombroso, contrario a la experiencia de la noche anterior. Ahora no están lamentándose como pudieron hacerlo antes. Ahora más bien necesitan ayuda para levantar las redes por la cantidad inmensa de pescados que se rompían la red. Tan grande era aquella pesca que ni las 2 embarcaciones podían sostener la cantidad de peces, pues leemos que la barca se hundía. Lucas 5:7. Es impresionante notar cuál fue la reacción de Pedro ante el milagro. Pedro vio lo que había pasado, Lucas 5:8. Realmente la forma verbal en el participio aoristo da la idea que miraba continuamente. Su foco de atención no era el llamar a los demás para que le ayudaran, sino que estaba mirando atónito el milagro y el suceso. Pedro contempló, Pedro analizó la situación y llegó a la única conclusión de aquel milagro sorprendente no podía ser hecho por ningún hombre común, tenía que ser sobrenatural. El texto bíblico nos dice que Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante el único que es digno que toda rodilla se doble. Pedro reconoció que solamente el Señor era capaz de hacer semejante milagro. Es impresionante lo que Pedro hace. Postrado en adoración, sorprendido, posiblemente angustiado por recordar su pasada actitud, reconoce ante el Creador del universo que Él era el Señor. Pedro está reconociendo que Jesús, el que llamó maestro, es más que eso, es el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento. A la luz de lo que conocemos y leemos en Romanos 10, 9, 10, Pedro estaba haciendo una declaración formal para la salvación. Estaba convencido de que Jesús era Dios. El primer dogma cristiano, que Dios se hizo hombre y ese hombre es Jesús de Nazaret. Iglesia, ¿qué hacemos nosotros ante la presencia de Cristo? A veces se nos olvida que siempre vivimos en su presencia. ¿Cómo reaccionamos ante los diferentes sucesos en la vida que llegan de forma misteriosa, milagrosa e inexplicable muchas veces? ¿A quién se lo atribuimos? ¿A la suerte? ¿A la casualidad? ¿O reconocemos que es el Señor el que te ha dado la vida, el que te ha bendecido, el que te ha ayudado, el que te ha proveído, el que te ha protegido, el que te ha salvado, el que te ha sanado? Entro a analizar un punto B de este segundo tópico. ¿Qué llevó a Simón
a reconocer su pecado, este es un punto vital, que uno delante de la santidad de Dios reconoce que somos pecadores, que hay pecado en nuestro corazón y estamos ante el santo, santo, santo es el Señor. Sin duda, cuando analizamos más el versículo 8, vemos que Pedro reconoce la deidad de Jesús. Los judíos tenían un concepto bien claro de quién era Dios y sabían que solamente Él era el único al que se le podía adorar, así como al único al cual se le podía confesar pecados y el único que podía perdonarlos. Vemos en este versículo que el futuro apóstol reconoce ante el Creador del universo su condición miserable de pecador. Reconoce que aquí, como hombre, y reconoce que Jesucristo es el Señor. El corazón del apóstol había dado un paso más, había sido transformado. Ahora había cambiado su relación con Jesús. Ya no era su maestro, mas era su Señor. ¿Cuántas riquezas hay para nuestra vida práctica diaria? Cuando notamos la actitud de Pedro, las obras de Cristo lo llevan a darse cuenta que Él es el Señor y le adora postrado en completa humildad. ¿Cuánto podemos aprender realmente con un encuentro con Dios, con un encuentro con Jesús? Deberíamos de pasar más tiempo de rodillas o en actitud de agradecimiento, conforme lo hizo Pedro, pues todos los días miramos y experimentamos las preciosas obras de Cristo. Él cada día nos da vida. Él cada día nos da amor, misericordia, gracia, sustenta, nos levanta, nos fortalece cuando nos caemos, nos sostiene en momentos de pruebas y nos enseña cada día a andar sabiamente. Esta es una pequeña lista de todo lo que Él hace cada día. Nos da vida, nos da amor, nos da misericordia, extiende misericordia, extiende gracia, nos sustenta, nos levanta, nos fortalece, nos sostiene en los momentos de prueba, nos enseña cada día a andar más sabiamente. Esta lista, pequeña lista, apenas una abrebocas prácticamente de todo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Él hace cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. De esto podemos rescatar que cuando más miremos y analicemos sus obras en nosotros, más le adoraremos. ¿Adoras tú a Dios? Entre más le adoremos, más entenderemos que debemos confesar nuestras faltas y vivir en santidad para Él. Pedro había sido transformado en su relación con Jesús y sin duda, también Jesús quiere transformar nuestros corazones. Quiere que le dejemos ver más como un hombre común y le veamos realmente como lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Y entro a analizar el tercer punto, un encuentro que cambiaría su destino al lado de Jesús. Le cambió el rumbo de su vida. Un encuentro con Jesús le cambia el rumbo de su vida. Te cambia el rumbo de tu vida. Te cambia el rumbo de tu familia. Te cambia el rumbo de tu existencia. Así como me lo transformó a mí, que estudié Derecho y Ciencias Políticas, buscando el mejoramiento de nuestro país y el llegar verdaderamente a ser un instrumento de Dios también, pero cambiar una sociedad cuando Dios hace el llamado. Y tengo un encuentro con Jesús impresionante y Dios me va a llamar a algo que yo jamás nunca pensé que llegaría a desarrollar en mi vida. Nunca pensé eso, jamás, nunca. Mi objetivo fue siempre buscar la justicia, buscar el equilibrio, buscar equidad, buscar paz en un país convulsivo por la violencia, afectado por la corrupción y por la maldad. Pero he entendido algo que fue contrario a lo que me enseñaron cuando me enseñaron en Derecho, y más que antes de Derecho. Aquella frase es de Juan Jacobo Rousseau que decía: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Después teológicamente el Señor me enseña que el hombre no nace bueno. El hombre nace con una naturaleza caída, con la tendencia de estar separado de Dios. Y estamos en un mundo caído. Dice la palabra de Dios que la creación gime con dolores de parto a causa del pecado y la maldad.
Por eso tenemos que aprender y por eso deseamos y anhelamos la venida de Cristo Jesús, que es el reinado milenial de Jesucristo, el único que va a traer justicia, paz y alegría a la tierra. Con estos tres capullos del fruto del Espíritu viviríamos placenteramente. Justicia, paz y alegría, y aún el amor que viene de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, un encuentro que cambiaría su destino al lado de Jesús. ¿Qué llevó a Simón a tener un propósito? Este encuentro sorprendente de Pedro con Jesús no solamente iba a afectar su percepción y relación con Jesús, sino que además transformaría su vida misma, transformaría su destino, transformaría su futuro. Notemos que la reacción que se vive en las vidas de los que están en la barca es general en cuanto al temor que les invadió, Lucas 5:9. Pero no todos reaccionaron de la misma forma que Pedro. Fue a este hombre en específico, el cual reconoce su miseria espiritual, al cual Cristo cambiaría su destino. Pedro había confesado su deidad y había aceptado su derrota espiritual. Es este hombre humilde y sincero que Cristo está dispuesto a cambiarle la vida. Es a él que se va a dirigir personalmente. Leemos en Lucas 5:9 que Jesús directamente le habla diciéndole: Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús estaba expresándole que tenía un ministerio, un lugar más precioso que el bello y digno trabajo al cual estaba acostumbrado. Aquel hombre común, humilde, iletrado, torpe, rápido para hablar y meter la pata, hablándolo coloquialmente, es aquel hombre que Jesús le está dando un propósito bello, único y eterno para su vida. Ser un instrumento de salvación en las manos de Dios para alcanzar a los perdidos que no le conocen. Si nos ponemos a meditar un poco, un cambio tremendo y abismal, porque el propósito es sublime. Por un lado, la pesca que Pedro hacía para él, la que estaba llamando a hacer, era para honra de Dios. Pero observen esto. Los ingresos que obtenía de su faena eran temporales. Los que recibiría de Dios eran eternos. Hablo del oficio de pescador normal y hablo de lo que Jesús le va a dar el propósito. Ser un pescador de hombres significa dedicarse a lo eterno, no a lo temporal, sino lo eterno. Entonces, los ingresos que obtenía de su faena eran temporales. Los que recibiría de Dios eran eternos. La pesca que realizaba afectaba a un círculo pequeño de aquella ciudad. La pesca que él comenzaría afectaría a todo el mundo por las edades. La pesca que él hacía era local. La pesca que estaba siendo llamado a hacer lo llevaría a muchos lugares y frente a muchas personas. Por último, la pesca que él realizaba un día iba a acabar con sus fuerzas consumidas por la edad y la muerte. La que estaba por comenzar continuaría en las manos de los nuevos pescadores hasta el día que Jesús retornara como león para establecer su reino, el león de la tribu de Judá. ¿Nota usted la abismal diferencia entre lo temporal con lo eterno? Jesús le estaba dando propósito a la vida de Pedro, un propósito más elevado que el que hasta ese momento tenía. Entra un punto B de este tercer tópico. ¿Qué lo llevó a dejar todo por seguirlo? El propósito que Jesús estaba poniendo frente a Pedro era grande. Maravillosas cosas podrían pasar en la vida de Pedro. Sin duda podríamos entender las palabras de Jesús como autoritarias. Lo que había dicho se iba a cumplir. Y eso lo sabemos bien. Él lo sabe todo. Sin embargo, requería que Pedro tomara una decisión. Debería de tomar la oferta para seguirle. Esto implicaba que tenía que dejarlo todo. Sí, dejar todo lo que amaba, su familia, sus amigos, su negocio y su amado hogar. Pedro estaba ante la decisión más grande de su vida. Podría ser como Jonás,
rebelde al llamado. Podría huir de la presencia de Cristo al llegar a la orilla. Sin embargo, Pedro se apropió de la promesa que Cristo le estaba haciendo, aunque en términos prácticos no entendiera a ciencia cierta de qué se trataría, ni qué tendría que sufrir por su Señor. Pero Pedro se movió en fe. En Lucas 5:11 notamos que al llegar a la orilla, Pedro lo dejó todo. Sin excepción lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Esta sin duda fue la decisión más sabia que podía hacer. Solo piénselo por un momento. ¿Qué vida más bendecida le podría esperar al hombre al lado del Dios del universo? ¿Del Dios creador? ¿Del Dios de misericordias? ¿Del Dios de gracia? ¿El Dios de bondad? ¿El gran yo soy? Solamente le podía esperar una vida con propósito, y Pedro optó por ella. Cuando me pongo a reflexionar en esto, hoy en mi vida cristiana, me doy lastimosamente cuenta de que muchas de las bellas cosas que Cristo quiere hacer en mi vida se ven truncadas porque yo no quiero dejar algunas cosas que me gustan por las que Él tiene preparadas. Que estoy confortable con mi tan reducida visión de las cosas temporales y no las eternas. Que cuando Jesús me plantea algo mayor, no soy capaz de seguirlo, pensando que Él se pueda equivocar. El que me equivoco soy yo, Él jamás se equivoca. Además, que muchas veces Jesús quiere bendecirte y bendecirnos y usarte y usarme grandemente, pero Él me está pidiendo algo y te pide algo: que abandones el pecado que hay en ti y en mí, que abandones el ser autosuficiente, que abandones tu orgullo y mi orgullo, que abandones el querer ser servido y no servir y ser siervo, que abandones tantas cosas que no permiten que Él cumpla su propósito en ti ni en mí. Por último, notemos que la invitación a seguirle no solamente afectó la vida de Pedro, sino también la de Juan y la de Jacobo, que estaban también en la barca. Ellos también dejaron todo y siguieron a Jesús. Esto nos dice el día de hoy que Jesús también tiene un lugar para ti, que Él quiere transformar tu vida y darte un propósito que Cristo hoy te está llamando. Iglesia, hasta que no abandonemos aquellas cosas que no agradan a Dios, no podremos ver ni experimentar su propósito en nuestras vidas. Hasta que no renunciemos a lo que nos gusta tanto por seguirle, seguiremos siendo los cristianos sufridos, insatisfechos, desdichados, que muchas veces solemos ser. Pero todo comenzará hasta que abandonemos lo que estorba verdaderamente seguir a Cristo. Conclusión: aquel encuentro maravilloso con Jesús cambió por completo la vida de Simón. Su nuevo nombre sería Pedro, roca. Sería uno de los discípulos y uno de los apóstoles más cercanos de Jesús. Segundo, tendría el privilegio de nutrirse de la sabiduría de los siglos. Tercero, tendría el privilegio de crecer como persona. Cuarto, tendría el privilegio de ser el hombre usado en la conversión de miles de almas el día de Pentecostés. Quinto, tiene el privilegio de llevar el evangelio a miles de almas alrededor del mundo conocido. Y sexto, y un día recibirá todas las promesas futuras que le hizo Cristo. Por eso Jesús, cuando dice, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Y pensar que todo comenzó con un encuentro con Jesús. Resumiendo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Primeramente, escuchó detenidamente. Segundo, creyó y obedeció. Y tercero, dejó todo. ¿Quieres tú ser transformado por el maravilloso Creador? Necesitamos escuchar detenidamente su palabra, ser obediente a ella y dejar lo que sea necesario cuando Él lo requiera. Estas tres cosas posibilitarán que Jesús transforme por completo tu vida. Repito, necesitamos escuchar con detenimiento su palabra, ser obedientes a ella y dejar
lo que sea necesario cuando Él lo requiera. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, oro para que tú tengas un encuentro con Jesús. Oro para que le encuentres el propósito de vida por el cual Dios te creó y te formó antes de la fundación del mundo. Oro para que dejes lo temporal y verdaderamente entiendas lo eterno. Oro para que verdaderamente puedas cumplir el propósito que Dios tiene, y tu propósito es eterno, no temporal. Oro para que escuchemos la palabra. Escuchemos lo que Jesús nos dice. Que le obedezcamos y reconozcamos a Jesucristo no solamente como el Maestro, sino como el Señor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El que cree en Jesucristo cree en el Padre que lo envió. El que sigue a Jesucristo sigue al Padre que lo envió. Y el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, la salvación eterna. ¿Y en qué consiste la salvación? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Recíbelo en tu corazón. Ten un encuentro con Jesús. Tu vida será transformada y cambiada, así como Pedro se convirtió en Pedro, siendo Simón, y como Simón fue siendo transformado por el poder de Dios hasta convertirse en Pedro. Simón, el pescador, sencillamente temporal de peces, para convertirse en el pescador de hombres dedicado a lo eterno. La mejor forma de recibir a Cristo es que tú le entregues tu corazón a Él. Ya de una vez por todas, arrodíllate allí y reconoce a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en esa cruz todos mis pecados, todas mis enfermedades y todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. En esta mañana, Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas, Señor Jesucristo, en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que cumple hoy años. Señor, mi oración es que tengan un encuentro con Dios. Mi oración es para que tú les des la sabiduría, que les abras el entendimiento, que le des, Papito Dios, de ese discernimiento espiritual para entender y comprender tu palabra y tu verdad y el propósito de vida que tú tienes para ellos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar por todas las personas que están cumpliendo aniversario de matrimonio. Señor, bendice a cada matrimonio. Tú tienes un propósito porque tú estableciste el matrimonio como una institución divina. El matrimonio es creado por ti entre un hombre y una mujer. Los hijos que son bendición de Dios son herencia del Señor. Bendice las parejas matrimoniales que están de aniversario. Llénalas de tu amor, llénalas de tu gracia, que puedan entender que ellas como pareja tienen un propósito eterno. Y te pido que los bendigas y bendigas tu descendencia por siempre y para siempre. Concédele los deseos de sus corazones conforme a tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar
por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por cada persona que viaja en esta semana. Guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos de todo accidente, líbralos de toda contaminación con el COVID o con cualquier tipo de enfermedad. Líbralos de todo atraco, líbralos de todo fenómeno de la naturaleza, deslizamientos de tierra, avalanchas que muchas veces se vienen, situaciones adversas, aún la maldad y la delincuencia que hay en el mundo, líbralos, Señor. Y guarda su entrada y su salida, y llévalos con bien y tráelos con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Amén y amén. Y oramos ahora por todas las personas que diezman y ofrendan en la iglesia. Gracias por todas las personas que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia, de tal manera que la palabra de Dios siga pregonándose en todos los lugares del mundo. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abran las ventanas de los cielos. Que derrames sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy es domingo y hoy, como domingo, primer día de la semana, vamos a tomar del pan y el vino conforme Jesús nos lo ordenó, y es un sacramento ordenado por Jesús. Vamos entonces a bendecir el pan y a bendecir el vino. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo colocó delante de tu presencia toda la iglesia y todas las personas que solamente tú puedes tocar. Y oro porque verdaderamente tengan un encuentro con Jesús. Oro que sus vidas sean transformadas, así como transformó en Simón a Pedro. Así como el domingo pasado vimos la transformación de Jacob en Israel. Oro para que le entregues tu vida verdaderamente a Jesús y caigamos de rodillas y reconozcamos el pecado y reconozcamos al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Y pido, Señor Dios mío, por la sanidad de Cecita Rueda, del pastor César Rueda. Oro por la sanidad de Joana Albarracín de Corredor. Oro, Padre intercesor, por la vida de Carlitos Montañez, de Joana Gámez, de Andreita Yunis, de Leonor. Cuides delante de tu presencia, Señor Dios mío, todos los que han estado enfermos. Gracias, Señor, por la sanidad de Alba Lucía, y gracias por todas las oraciones contestadas. Gracias por todas las sanidades realizadas y gracias por todos los milagros efectuados. Y delante de tu presencia, Señor, sana a todas las personas que están enfermas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Yo bendigo el pan y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Padre, mi Señor Jesucristo, sana mi cuerpo, sana mi alma, sáname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia.
No se les olvide, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entrégale tu vida a Jesús. Ten un encuentro con Jesús. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.